Buenas noches, máster, compañero. Mi nombre es Henry Burgo, pues, estudiante de la carrera de Educación Básica en Línea. El tema a tratar el día de hoy es estrategias de predicción en la comprensión lectora. Los integrantes, pues, de este grupo, como ya lo mencioné, pues, Burgos Bonoso, Henry John, Crespo Freire, Marta Cecilia, Martínez, Orellana, Gisela Ingrid, Mina Vera, Cintia Adriana y Pilco Valenzuela, Manuel Vicente. Comenzamos pues con la pequeña introducción. El presente trabajo tiene como finalidad pues que haya una predicción en la comprensión de texto en los estudiantes pues de todas las instituciones educativas del país, para lo cual pues se estructura un guión con todos los pasos necesarios para el entretenimiento y comprensión pues de la lectura. Consiste en predecir lo que sucederá pues en el libro o hacer supuestos sobre su contenido. Los pronósticos con un tipo de inferencia, por eso también pues relacionan lo que dice el texto con la capacidad y experiencia previa del lector. Primero, el lector se anticipa sobre lo que se va a leer. Con esto pues le damos paso a la compañera Adriana Mina. Buenas noches, compañeros. ¿Para qué sirve la predicción lectora? Antes de leer, ayuda a identificar cuál es el propósito del escritor para saber cuál será el propósito del estudiante al leerlo. Después de leer las predicciones, nos sirven para ver si nuestras sospechas eran ciertas o para saber si nos hemos equivocado. Durante la lectura, pues nos sirve para conservar el interés del lector mediante las interrogantes que se plantean. Doy paso a la compañera Gisela Martínez. Saludos con todos. ¿De qué se trata las predicciones de la comprensión lectora? En estas predicciones lectoras se enfoca en las opiniones en que ocurren sobre el texto y su contenido. A medida que se realizan las actividades, antes de leer, comienza con la comprensión de las palabras claves que indican que están organizadas en el texto. Estas estrategias estarán después de haber leído el texto. Se evalúan cómo se realizan los acontecimientos de la lectura y se examina las predicciones si se cumplen o no. Como sabemos, ¿en qué se trata de estas estrategias de predicción lectora? Reducir cómo estaba planificada la lectura. A medida que se lee, comprobamos si que estas estén detalladas en las predicciones. Nos motivamos y dominamos completamente con interés la lectura. Vocalizamos las palabras que se emplean en el texto. Visualizamos el escenario en que se puede predecir el texto. A continuación, el compañero Manuel Pilco. Gracias, compañera. Continuando con el tema, nuestra pregunta es, ¿cuándo se utiliza la predicción lectora? Utilizamos antes, durante y después de leer. Tenemos que indicarle al niño que debemos preparar nuestra imaginación, crear las estrategias para que él pueda avanzar o adivinar lo que va a suceder en el siguiente estrofa o capítulo. Se recomienda tener el texto con anticipación, usar diferentes tonos de voz mientras se lee y tener una buena pronunciación, y debe existir confianza entre el docente y el alumno. Predecir no es solamente anticipar algo que sucederá en la lectura. Para predecir debemos basarnos en el contenido del texto, las pistas que entrega, los detalles y las imágenes que lo acompañan. Todos estos elementos entregan información para poder realizar una buena predicción y así comprender mejor lo que se lee. Podemos hacer predicciones antes de leer para saber de qué se trata la historia, qué va a suceder en la historia o cuáles son los personajes. Viendo el título, podremos predecir de qué se trata el texto. Un ejemplo
tenemos el de Aladino y la lámpara maravillosa. Al leer este título, predecimos lo que podrá ser, de qué se tratará, sobre una lámpara maravillosa, quizás sea un cuento, y si es así, cuáles podrán ser las predicciones para el resto de los títulos antes de leer. Viendo bien el título y las imágenes y hacernos comentarios, como por ejemplo, ¿qué tipo de texto crees que esto podrá tratar? Le preguntamos al alumno para que él ponga en marcha su imaginación. Otro ejemplo, ¿qué personajes habrá y en dónde ocurrirá la historia? Pensando por un momento, después vamos a predecir durante la lectura y juntos los siguientes textos o los títulos que a continuación siguen. Además, la información o pistas que entrega el texto, podemos hacer predicciones apoyándonos en otras informaciones que se manejan. De esta forma, se puede utilizar conocimientos previos para predecir lo que vendrá en la lectura y después verificar las predicciones que realizamos según nuestras proyecciones. ¿Qué aspecto tomamos en cuenta para hacer las predicciones? Fórmula de predicciones. Convierte a los estudiantes en detectives de los acontecimientos de la historia, que estimula la curiosidad que todo estudiante lleva adentro. Con esto, le doy paso a la compañera Cecilia Crespo para que nos dé un poquito más sobre el tema. Buenas noches. ¿Cómo se realiza la predicción lectora? El profesor debe motivar al alumno a predecir formulando preguntas e hipótesis. Si queremos puntualizar, preguntamos, ¿será que este personaje solo hará determinadas cosas? Si queremos comprender globalmente el texto, preguntamos, ¿de qué trata la lectura? Tenemos un ejemplo. El ejemplo, Pedro en sus vacaciones a la playa va a pescar, tomar el sol, jugar, bañarse en el mar, pero lo hace utilizando chalecos salvavidas porque puede ahogarse. El lector predice realizando las siguientes preguntas. ¿Qué hará Pedro en vacaciones? Pedro tomará un curso vacacional. ¿Se dedicará a jugar PlayStation? En base a esto, tenemos nuestras conclusiones como grupo, las cuales podremos mencionar que mediante la experiencia de la predicción lectora, nos sirve para identificar y para saber cuál será el propósito del estudiante al leerlo. Las predicciones durante la lectura sirven para conservar el interés del lector mediante las interrogantes que se perciben en la lectura. Hace que los niños sean más participativos porque se hace la lectura vivir las fantasías que nos indica el autor del libro, creando mayor fortaleza en la confianza del niño. Se trata de anticipar lo que ocurrirá sobre el texto y de su contenido. Esto sucederá antes de leer. Se lo realiza antes y después de la lectura. Expresarnos tanto lingüísticamente como con gestos hace que la lectura sea una vivencia en cada cuento, en cada lectura. Y en base a esta experiencia, nosotros recomendamos que debemos buscar la lectura con anticipación, tener un tono de voz agradable y diferentes al momento de exponer los textos, tener un buen uso del lenguaje en cuanto a su pronunciación y a su estructura al leer los cuentos. En el ambiente escolar, que haya confianza entre el alumno, el docente y el autor para que se tenga una mejor comprensión. Motivar a los estudiantes a hacer hipótesis. Al final de la lectura, observar en qué nos equivocamos y en qué acertamos. Es lo que nosotros podemos recomendar como grupo y le damos también a la vez las gracias a nuestros docentes que nos permiten realizar este trabajo y esperamos y estamos seguros que ayudará en la formación
de nuevos docentes, que ayudará también a que los padres que vean el video sepan cómo enfrentar la situación con sus niños. Mis estimados, muchas gracias por la oportunidad que nos han dado. Pasen bien.